Bueno, Apocalipsis capítulo 13, Jaime, ¿no? Sí, mire, este es uno de los capítulos, yo creo que claves para entender el libro de Apocalipsis. Yo creo que muchos de los comentaristas no lo toman en cuenta suficientemente. Reconocen algunas cosas, pero no interpreten. Y hay cosas en este capítulo como la herida de muerte, como hacer hablar la imagen o ídolo que le ponen en el templo. Hay muchas cosas, pero ese capítulo, en el capítulo 12, tomé mucho tiempo para tratar de explicar a los hermanos los pasajes de Daniel, porque hay por lo menos tres capítulos muy importantes con el estudio del libro de Apocalipsis. Son Daniel 7, 8 y 9. Y hay otros capítulos que también tienen detalles, pero repasé y vimos las bestias o los animales que salieron del mar, que vio el Daniel en su día. Y hoy, cuando empezamos con em, semejantes o una mezcla de esos animales. Y esos animales, cada uno representaba un imperio. Y hay dos imperios que no estaban nombrados porque ya eran tiempo pasado, ya no estaban vigentes, ya habían perdido su poder sobre Israel. Y eso fue Egipto y luego Asiria. Uno dice, pero yo no recuerdo Asiria. Asiria fue el país que llevó cautivo a Israel, las tribus del norte, y lo llevó a otros países y trajeron otros hombres de otras partes y lo dejaron dentro de Samaria, lo que constituye hoy día, en el tiempo de Jesús también, esa zona de Samaria. Pero hay muchas cosas aquí en ese capítulo 13 que habla, yo creo que nos va a apuntar hacia Asiria. Pero Jaime, ahí disculpa que te interrumpo rapidito. Para alguna persona, a lo mejor si es nuevo creyente o es nuevo en la clase o es nuevo en toda esta, pues, esta cuestión de estudios bíblicos. Cuando hablamos de Israel, recuerden que en la historia, si estudias la historia de Israel, Israel se dividió prácticamente en dos. Era la tribu de Judá y una la tribu más, si no estoy equivocado, y otra Benjamín, sí. y Benjamín, que era conocido como bueno, el reino de Judá prácticamente, y el otro era las 10 tribus, que era conocido como Israel. Todo era Israel, pero llegó un momento en la historia en que se dividió. Creo que cuando Daniel, capítulo 1 que llega a Babilonia y los lleva cautivos, ahí está conquistando es la parte de Judá y Judá, Benjamín. sí. Ya para ese entonces de la historia ya se había conquistado creo que la parte de las otras 10 tribus, porque realmente esas 10 tribus fueron un poquito menos fieles a Dios que las otras dos. Entonces, para que tengan una idea, si estudias la historia de Israel, va a haber una división, una manera de conquista. Los dos son Israel, pero por la división que hubo ahí con las tribus y todo eso, se ve varias conquistas. Entonces, por eso, gobiernos de Asiria, Babilonia, y acuérdense que, bueno, Daniel estaba en la parte de Judá, entonces la profecía, y ahorita no recuerdo de memoria que otros, ¿cómo se llama? Profetas también profetizaron en la parte, porque Isaías también es en la parte de Judá, ¿no? Isaías, Daniel, Ezequiel. Isaías vivió allí, Jeremías vivió allí, Ezequiel estuvo también, pero ellos profetizaron en cuanto a Judá, la parte del Ujú. sur, ¿no? No, no del norte. Y ahí menciono eso, Jaime, es para otra vez meter el contexto un poquito y entender que cuando hablamos de Apocalipsis no estamos hablando de algo meramente espiritual, sino el contexto histórico. Y ahí podemos ver en la Biblia hay libros conocidos como libros históricos, especialmente Reyes, por Crónicas. primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, las crónicas, posiblemente, si no estoy equivocado, Rug, no sé si lo ponen como libro histórico también, Sí, o ¿no? poética, uno O de los dos. poético. Ujú. Entonces, ahí, disculpa ahí, solamente para... No, gracias, gracias.
Mire, en ese capítulo, capítulo 13 del libro de Apocalipsis, ya uno nota que está casi en la mitad. Hay 22 capítulos, capítulo 11 es el capítulo de intermedio, pero estamos hablando de el tiempo mitad de la tribulación. Eso lo vimos cuando yo dije, en mi opinión, capítulo 9, versículo 1, cuando empieza a hablar de los demonios que salen del abismo, yo creo que ya el mundo está en la mitad de la tribulación. Yo creo que lo que sucede en capítulos 9, 10, 11, 12, 13 hasta el 14 empieza a cambiar para la segunda mitad. Todas esas son cosas que están pasando en la mitad de la tribulación. Y ese capítulo 13 está dividido en tres visiones que vio Juan. Juan está en la orilla del mar y dice que ve una bestia que sube del mar. Los primeros 8 versículos, quizá un poquito más. Luego, en los próximos versículos, habla de otra bestia que sube de la tierra. Ahora, es importante que uno entiende que hay una distinción entre mar y tierra. ¿Ok? Mar, vamos a ver más adelante, representa las naciones o los gentiles, los goyim. Mientras cuando habla de la tierra, de algo que sale de la tierra, normalmente está hablando de algo que sale de Judá o de Israel, del país de Israel. Y termina el capítulo hablando de la marca de la bestia, la famosa 666. Y vamos a darle unas opciones. Yo creo que todavía no sabemos exactamente lo que es, pero es algo que va a controlar la gente. Entonces vamos a ver el versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Si recuerde la semana pasada, en el capítulo 12, vimos el gran dragón escarlata. Tenía 7 cabezas. También tenía los 10 cuernos. Yo creo que lo que nos indica que la bestia que sale, vamos a ver que eso representa el reino del anticristo y son naciones gentiles. Y el dragón que tiene una imagen semejante, yo creo que nos indica, y aquí en este capítulo, creo que versículo 2 dice que esa nación o esa bestia, ese anticristo, su imperio, tiene el poder de Satanás. Entonces, atrás de todos esos imperios que han atacado y han tratado de destruir a Israel a través de los siglos, el poder atrás es diabólica, es satánica, es Satanás tratando de destruir a Israel. Recuerde en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dio una profecía que vendrá un Mesías o un prometido, la semilla de la mujer, para destruir la obra de Satanás. Entonces, Él está pendiente. Él intenta destruir a, a ese Mesías y creo que en la cruz pensó que había ganado la batalla porque logró mandar Cristo a la cruz y derramar su sangre. Pero derramando su sangre, Cristo ganó la victoria porque pagó el precio por nuestro pecado. Ya nos libró de las garras de Satanás. Ahora podemos ser cristianos, hijos de Dios y podemos estar apartados. Cuando habla de mar, yo le dije que eso habla de naciones gentiles. Cuando llegamos voy a saltar hoy entre capítulo 13 y 17. No vamos a buscar 17, vamos a repasar todo el capítulo. Es aún más difícil que este capítulo, pero
en versículo 1 dice que había una gran ramera que estaba sentado sobre muchas aguas. Quiere decir que está dominando muchas naciones. ¿Ok? En versículo 13, capítulo 17, dice que también está sentado sobre una bestia escarlata que representa a Satanás y también va a representar el imperio que vamos a ver aquí. En 17:15 dice, las aguas que has visto donde la ramera se siente son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas. Está hablando de naciones gentiles. eh, Puede ser a través de todo el mundo, puede ser que algo del mundo ya está destruido. Ya sabemos que la mitad del mundo, cuando llegamos a ese punto, la mitad del mundo, de los habitantes del mundo han muerto. En el libro de Zacarías habla de los judíos que en la Segunda Guerra Mundial con Hitler se murieron la cuarta parte del pueblo judío. Pero durante la tribulación, 2/3 del pueblo de Israel van a morir, van a dar sus vidas luchando para la libertad o para conocer a Dios y Cristo, pero van a morir durante la tribulación. Ahora, esos versículos que vimos en Apocalipsis son 17, versículo 1, 3 y 15. Y estas son referencias que sería bueno anotarlo y volver a leer toda la cita. Como digo, cuando llegamos a capítulo 17 vamos a cubrirlo todito, pero por si acaso, yo quiero que ustedes ven que yo no estoy tratando de añadir nada, estoy tratando de explicarle lo que está sucediendo. Ahora, eso es mi interpretación. Hay muchas personas que interpreten el libro de Apocalipsis según una vieja manera. Eso tiene que ser, eh, ellos dicen que el anticristo, por muchos años decían que era el Papa, porque la Iglesia Católica en contra del Evangelio y tantas cosas. Eso lo han dejado. Pero después empezaron a decir que no fue Hitler, que fue Mussolini, que fue otro líder, que el mercado común o el mercado de Europa dice que el líder del mercado tiene que ser el anticristo. No creo, pero le voy a dar lo que es de aquí en adelante, va a ser mucho de mi interpretación, pero voy a mostrarle los versículos y decirle por qué yo estoy interpretando esos versículos. Yo creo que mi interpretación es más bíblico y no sigue los comentarios, comentaristas antiguos. ¿Ok? En el versículo 2, 13:2, la primera parte dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. En la segunda parte, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Viene una bestia, sale del mar, que representa naciones gentiles. Dice que Satanás o el dragón, que lo vimos en el capítulo anterior, le da su poder. Satanás tiene poder. Satanás eh, tiene fuerza, tiene habilidades. Él es el Dios de este mundo en el momento. Pero a través de la tribulación se destruye su poder y ya entonces viene el poder de Dios para tomar. Vuelvo a leer el versículo 1, 13:1, totalmente. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Yo creo que sería bueno copiar o marcar esto y ver en dónde la Biblia aparece animales o bestias semejantes a eso. Ya vimos que Satanás tiene muchas características de lo que estamos mirando aquí. En el libro de Daniel, capítulo 7, dice que Daniel tuvo un sueño. Si recuerde capítulo 2,
Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, tuvo un sueño y Daniel interpretó su sueño. Era de los imperios. Era de Babilonia, después Medo-Persa, Grecia y Roma. Y abajo tenía 10 dedos en sus pies. Ahora, lo que vio Daniel siendo un judío, él no vio una estatua de gran valor, lo que él vio eran monstruos, eran bestias que vienen a devorar y destruir. Entonces, diferencia de óptica, diferencia de la persona que está mirando. Mire, y Daniel dijo en capítulo 7 que él lo vio, el judío, Daniel lo vio. Ahora, en capítulo 13 de Apocalipsis es Juan, también es judío, es cristiano, ya recibió a Cristo, ya era discípulo de Cristo, es uno de los más cercanos a Jesús. Y él ve lo mismo, dice que ven salir, él vio salir del mar esa bestia y nos dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y etcétera. Quiero darle rápidamente las 4 bestias que vio Daniel en su visión en capítulo 7. No voy a tomar mucho tiempo porque eso lo hicimos en capítulo 12. Eh, versículo Daniel 7:4 dice que el primero que vio era un león que tenía alas de águila para mover rápido y una bestia, como dicen, real, en el león. En versículo 5 de capítulo 7, Daniel dice que la segunda bestia era semejante a un oso. Dice que un lado estaba levantado más alto que el otro. Eso tiene que ver con la historia de Medo Persa. Por eso nosotros hablamos de ese imperio, de un imperio compartido con 2 naciones conquistadores. Era Media y Persia. Y le dicen el imperio Medo Persa. Después, en versículo 6, dice que vio algo semejante, Daniel 7:6, vio algo como un leopardo con 4 alas en sus espaldas. Y eso vimos la historia. Eso era Grecia, que era muy veloz. Alejandro Magno tenía un sistema de atacar al enemigo antes del enemigo recuperar o preparar para la batalla. Siempre era de sorpresa, siempre era rápido y atacaba, destruía y salía antes de perder sus tropas. En Daniel 7:7 dice que vio una cuarta bestia y no dice cómo es, no lo nombra como un animal, dice espantosa y terrible en gran manera fuerte. Y era muy diferente de todas las bestias que había antes y que tenía 10 cuernos. Otra vez empezamos a ver los 10 cuernos en esa última bestia. Y eso representa, mire, primero era Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y ahora estamos hablando de Roma. Si recuerde la estatua que vieron, la estatua tenía 2 piernas. Y yo creo que los comentaristas no toman en cuenta la idea de 2 piernas. Yo creo que era una profecía de anticipación que el imperio romano, o un romano iba a dividir en 2 y logramos a tener el occidente y oriente. El oriente es donde fue Constantino, hizo su capital en Turquía, en Constantinopla, y allá tiene su capital. Llega a ser el centro del Imperio Romano. En 476 cayó Roma y esa parte del imperio, la parte de Europa, desaparece. Nunca fue totalmente destruido porque el arzobispo de Roma, lo que llaman hoy día el Papa, no era el Papa en aquel entonces, sino era el hombre encargado del imperio de aquel lado y las cosas espirituales, trató de ganar, de convertir a los atacantes, a los que vinieron de Europa para atacar, y tuvo algo de logró algo
evangelización, digamos, porque el sistema en aquel entonces fue un poquito diferente. Pero esa bestia, el Imperio Romano, es también el mismo que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Ahora, ese llega a ser lo que nosotros vamos a llamar el imperio satánico, el imperio del anticristo. Y va a notar aquí en el libro de Apocalipsis que no habla del hombre anticristo, le habla a un hombre líder del imperio, pero le dicen el cuerno pequeño que habla. ¿Ok? Daniel lo usó la frase y también sigue usándolo aquí. Es el mismo personaje. Eh, ese animal que salió, que vimos en 13:1, tiene 7 cabezas: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. El último imperio van a restablecer por lo menos la parte oriental del imperio romano, van a darle nueva vida, van a unir 10 países, los 10 cuernos. Y desde aquí entonces empieza a ver el futuro. Va a haber 10 naciones, y yo creo que son 10 naciones alrededor de Israel. Ahora, antes yo siempre decía que eran los países que casi tienen fronteras con Israel, países árabes, musulmanes. Pero hoy día, cuando hubo la guerra civil en Siria, muchas personas musulmanes abandonaron su país y fueron a Turquía. De Turquía cruzaron a Europa. Ahorita hay colonias en Suiza, en Francia, en Alemania. También hay una gran colonia en Inglaterra. En casi toda Europa ahora hay musulmanes y ellos tienen más hijos que los europeos y ellos van a ser mayoría. Es posible que dentro de pocos años logren a nombrar un presidente o primer ministro musulmán de su país. Y desde ahí en adelante van a empezar a tratar de cambiar las leyes. Y una de las cosas que hace el anticristo aquí es que cambia las leyes. Yo creo que es algo que profética. Jaime, en cuanto a eso que estás hablando, recordar que lo que tú decías que es muy importante, ¿cómo se llama? Juan y Daniel, que dieron esta profecía, lo estaban viendo desde su perspectiva judía y en cuanto a persecución. En el caso de Daniel era cautivo. Ahora, se me ocurrió una pregunta en cuanto al cuerno, no sé la etimología o la historia, si un cuerno era representación del liderazgo para el tiempo en el que Daniel y Juan escribieron, o es solamente un vocablo de Apocalipsis. Otra cosa que dijiste ahí que hay que tomar en cuenta es recordar que musulmán más que una nación es una religión. Religión, Entonces, sí. no necesariamente tiene que ser un hijo de un musulmán con raíces árabes o de esas regiones, sino alguien que se convierte a musulmán y puede llegar a ser también primer ministro, viéndolo de la perspectiva que tú estás Sí, diciendo, ¿no? Estamos hablando de una perspectiva de interpretación más que decir va a ser así. sí, sí, no. Estoy dando lo que yo pienso es una buena interpretación de esa profecía. Y aplicado Pero para el día de hoy también, como van los tiempos. sí, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero leyéndolo, mirando lo que está sucediendo alrededor, eh, con lo que esas imágenes que tenemos en el libro de Daniel vienen de ese periodo de las 4 naciones que levantaron después. Ahora va a haber otra nación. Y va a haber algo muy interesante en cuanto a esa última nación, la cuarta bestia que va a tomar. En Daniel 7, el versículo 17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es futuro. Esos son los que van a levantar en el futuro. No eran del día de Daniel. Sabe que los críticas de la Biblia siempre dicen que Daniel no puede haber escrito
durante los años 500 a 600. Imposible, porque habla de cosas que sucedieron 2, 3, 400, hasta 500 años después. Bueno, eso es profecía, es predecir lo que ha de suceder. Y Dios le dio la profecía a Daniel para hablar de esas naciones. Es indudable, no puede negar lo que dice aquí. Mire, en Daniel 7, 19 a 22, yo sé que es un pasaje un poquito larguito, pero quiero leerlo porque hay algo muy importante al final. Recuerde, estamos hablando de Daniel escribiendo, digamos, 550 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Entonces tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente. La cuarta bestia es la que sale del mar que vio Juan en capítulo 13, versículo 1, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro que le había salido. Ahora ese es el cuerno pequeño que va a salir. No hablé de eso en ese recorrido. Pero delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Es uno que se levantará, será un hombre, ese es el anticristo, el propio anticristo, y que sigue creciendo y toma el poder, va a ser más poderoso que todos los otros reyes que han venido en el tiempo pasado, y también más poderoso que los 10 cuernos que ya hemos visto en todos. Versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno, hablando del anticristo, hacía guerra contra los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Daniel está hablando, no hay una iglesia, no está hablando de los santos en la iglesia. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Va a hacer guerra contra los santos y los vencía. Va a vencer por un tiempo al pueblo de Israel. Versículo 22. Ahora, repito, estoy en Daniel capítulo 7, estoy en 7:22. Hasta que vino el anciano de días que se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora, cuando los santos reciben el reino, es durante lo que llamamos nosotros hoy día el milenio. Daniel no habla de 1000 años porque eso no está revelado aquí, pero es cuando Cristo va a reinar sobre el trono de David desde Jerusalén. Entonces, él está diciendo, esos son de los últimos días cuando ese cuerno quiere destruir al pueblo de Dios, pero Dios va a protegerlos. Dice que viene el anciano de días, Dios, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Les dio el poder y la habilidad de vencer y luego juzgar a estos enemigos. Y después de la última batalla, que va a ser cuando Cristo regrese, la segunda venida de Cristo, entonces ya Cristo va a tener su trono en Jerusalén. Ahora, la cuarta bestia del imperio satánico, es un compuesto de los otros. Entonces, yo le llevé a los mapas y principalmente desde Turquía hasta Irán, Irak. No se habla mucho de los países árabes petroleras de hoy día. Habla más de Sudán, de los países alrededor de Egipto, los países pequeños, Líbano también. Todo eso está alrededor de Israel. Jordania, ahorita, que era Edom, son edomitas allí. Entonces, toda esa zona alrededor de Israel se puede ver
va a haber 10 reyes. En el versículo 24 de Daniel 7 dice, y los 10 cuernos significan de que de aquel reino se levantarán en el futuro 10 reyes. Entonces va a haber un ejército hecho por 10 países, ejércitos de 10 países como mínimo, que van a unir en contra de Israel. Dice que cada uno representa un rey. Ahora, no el rey en el sentido que nosotros pensamos de el rey de Inglaterra, puede ser el primer ministro, es el que manda en el país, el que tiene última autoridad para mandar sus tropas. ¿Ok? En Mateo 24, los versículos 15 a 21, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cristo dice, mire, entiende eso cuando ve que ese personaje, el cuerno pequeño, la bestia, el anticristo, si quiere llamarlo así, entra y profana el altar, el templo en Jerusalén, ya sabe que estamos en la mitad de la tribulación y de aquí en adelante él va a destruir cuantos puede, pero va a atacar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a reconocer, los judíos van a reconocer que Jesucristo sí fue el Mesías y que ellos se equivocaron. Y como una nación, quizás no la totalidad cada uno, pero la gran mayoría van a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Cuando lo hacen, van a escapar de Jerusalén y van a correr y esconderse. Muchos piensan que será en Petra. Eh, Petra está en Jordania ahorita, al otro lado, un poquito más abajo de lo que el Mar Muerto. Todo el mundo sabe dónde está el Mar Muerto. Entonces, eso es cuando Jesús dice, mire, cuando tiene que huir, ahora que no sea durante el invierno, que no está embarazada, etcétera, etcétera. Eso es el contexto, eso es en la mitad de la tribulación. Mucha gente lo tiene revuelto. Tiene que estudiarlo y ver, porque en medio de lo que está escrito en Mateo, cambia a veces el tema. Y dice, y después de esto, y pensamos es como eh, está tratando de unir dos pedazos, pero está diciendo, no, después, en otro tiempo. Bueno, tengo que seguir. Esa abominación desoladora que habló Daniel, eso sucedió una vez en la historia. Un hombre griego que vivía en la parte de Siria, más o menos Siria y Turquía, en esa zona, todo eso era un revuelto, porque era uno de los generales de Alejandro Magno, que había recibido la herencia desde Turquía hasta Babilonia, entonces era dueño de toda esa zona, pero él quería también destruir el otro general que estaba en Egipto. Y entre Siria Egipto está el pequeño país de Israel. Entonces siempre estaban pasando por encima, destruyendo las cosas en Israel, robando a la gente, hasta le hicieron contra la ley para circuncidar a sus hijos, para tener escritos, para muchas cosas. Ese hombre se llama Antíoco Epifanes y yo creo que es un tipo de anticristo. Se puede conseguir un libro en la librería o biblioteca, prestar un libro o ver en línea Antíoco Epifanes y ver lo que él hizo, el daño que hizo a Israel cuando él estaba. Y murió miserablemente, lejos, tuvo que huir. Los judíos vencieron a ese ejército de Grecia. Entonces Dios estaba ayudándolos. Bueno, en el capítulo 8 habla de eso. En 8, versículo 21, dice que el rey de Grecia vendrá, pero ese rey de Grecia no vino de Grecia, sino vino de Siria.
¿ok? Era uno de los 4 generales que recibió su parte del imperio griego y él estaba allí en contra de Israel. Ahora, vuelvo a capítulo 13, versículo 1. Quiero leerlo otra vez porque yo sé que le tengo un poquito confundido. Espero que mientras ve esa bestia, considerando lo que estaba en Daniel, se puede entender. ¿Ok? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas, coronas. Eran reyes, eran los mandatorios. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, todos en contra de Dios. Todos son de otra religión, son diferentes. Vino del mar, lo vio Juan, tal como lo vio Daniel en su libro, y salió del mar, quiere decir que tiene 7 cabezas. Ahora, amén, dale uno para atrás aquí. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, ahora dice Apocalipsis 17, 10 al 11. Aquí yo tengo 9 a 11, que quizás equivoqué aquí. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se siente la mujer. Versículo 10. Y son 7 reyes. Entonces, esos cabezas representan reyes o imperios, ¿ok? Eran reyes, eran imperios, pero ya no existían en el tiempo cuando estaba Juan, ni siquiera. 5 de ellos han caído. Ahora, vamos a contar. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Y Juan dice, 5 de esas cabezas, 5 de esos representantes por cabeza, reyes, le dice, imperios, ya han pasado, ¿ok? Ya no existen, ya no están, pero son parte de esa bestia, porque esa bestia de verdad está sembrado por Satanás mismo. Recuerde, él tiene las 7 cabezas también. 5 de ellos han caído. Uno es, hablando en el tiempo de Juan, era el imperio romano. Y el otro aún no ha venido. Entonces, la séptima no ha llegado. Todavía no ha llegado. ¿Ok? En el versículo, en la última parte de 10. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando ese imperio se forma, ataca a Israel, no va a durar mucho. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Ahora, Satanás es el poder. Dice que esa bestia era, pero ya no es. En el tiempo de Juan todavía existía Egipto, todavía había un imperio romano, había Grecia, aunque estaban dominados por los romanos, había medo-persas, dominado también por los mismos romanos. Entonces, 5 habían caído, eh, uno de ellos era, pero no es, en el tiempo de Juan. ¿Cuál fue el único que no existía en el tiempo de Juan? Y la única que llena el requisito es Asiria. Ahora usted dice, bueno, yo no recuerdo Asiria tanto. Recuerde Nínive. Nínive era el capital del imperio de Asiria. Entonces ya lo que es no es, pero dice que es también el octavo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Asiria existía en lo que es la frontera de Turquía a la parte oriental, cerca de Irán, Irak y Siria. Y la profecía dice que cuando levanta ese cuerno, que va a empezar ese octavo,
Él va a levantar entre tres, ok. Ya entre Grecia, eh, Irán, bueno, Turquía, lo digo en sus nombres de ahorita. Turquía, Persia, eh, Irán, los tres. No es que va a destruir esos países, sino que va a quitarle tierra de los tres. Ahora, no sé si ustedes recuerden hace como 6 años o 8 años, 6 a 8 años, cuando el famoso banda de ISIS, que los musulmanes que habían formado y andaban vestidos de negro en esa zona exactamente donde está hablando aquí de los otros tres, se formó un nuevo imperio de ISIS. ISIS era islámico y era yihadistas que su idea era destruir a Israel, Estados Unidos y dominar a todo el mundo. Cuando llegó el presidente Trump, mandó a bombardearlos, atacarlos y destruirlos, ellos se huyeron. No fueron totalmente destruidos, sino que perdieron su sede. Esa sede, parte de su sede está casi donde estaba antes Nínive. Y mi interpretación de lo que está diciendo, de esa bestia, uno era, pero no es, el único que no es en el momento que Juan escribe, es Asiria, pero también es el octavo, va a ser el octavo. De alguna forma, yo creo que los musulmanes van a formar su sede en esa zona, van a levantar, porque ese país está muerto, pero va a levantar, va a darle nueva vida, va a ser el sede o el control, eh, el capital del anticristo para atacar y destruir a Israel y dominar el mundo. Ahora, cuando eso sucede, recuerde, yo te dije primero, ¿ok? Entonces, esa bestia tiene 7 cabezas. Las cabezas representan montes. Cuando habla de montes, muchas veces en las profecías está hablando de naciones o imperios. Que había 7, uno no era, ¿ok? 5 han caído y va a volver. La que no era, que no existía en el día de Juan, va a levantar de nuevo. Quiere decir que va otra vez a existir lo que llamamos nosotros en la antigüedad Asiria. Ahora, dice que esos son también reyes, que esos montes son reyes. Ahora, ¿quién va a ser el último rey? ¿Quién va a ser? Cuando habla del anticristo, todo el mundo dice, no, que ese es el papa, que ese es el líder político por aquí, de otro país en Europa. Han nombrado muchas personas. Pero mire lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 10, versículos 5 y 12. Versículo 5 dice, oh Asiria, vara y bácula de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Isaías fue escrito también durante el tiempo que existía Siria. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Eh, Muchas veces hay doble profecías y sabemos que eso habla del rey de Asiria en aquel entonces, pero dice que también ese va a ser como una vara que va a pegar a Israel. En el libro de Génesis, capítulo 10, los versículos 9 y 11, había un señor nombrado Nimrod. Yo recuerdo que antes de estudiarlo, yo pensé que Nimrod era como un héroe. Dice que fue gran cazador delante de Dios.
cuando literalmente dice que era, su nombre quiere decir rebelde, y era en la cara de Dios, estaba haciendo lo opuesto a lo que Dios había mandado hacer. Entonces dice, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo del reino Babel Erech Akkad Calne en la tierra de Sinar. Y esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive en Rehoboth y Cala. Mire, esa zona, las ciudades construidos y fundados por Nimrod era en contra de Dios. Cuando habla de Babilonia, de Nínive, de todos esos países, estamos hablando de rebelión. No estamos hablando de gente que seguía a Dios, sino gente que rebelaba. Cuando se ve Babilonia o Sodoma y Gomorra, que otro país. Yo creo que esos son los dos que nombran y a veces usan el término para un sinónimo con Jerusalén rebelde. Es decir, con los judíos, con su capital, cuando ellos no están siguiendo a Dios. Le dice que son como Babilonia. Pedro escribió en su carta y dice que los hermanos de Babilonia os saluden. Pero él no fue a Babilonia y tampoco fue a Roma, como la iglesia ha dicho. Encontraron sus huesos sembrados en sus sepulturas, estaban en Monte de Olivos en Jerusalén. Entonces él estaba usando Babilonia como, Babilonia como el sinónimo de Jerusalén porque Jerusalén estaba en rebeldía en contra de Dios. Babilonia, cuando habla de Esther, Astarte, esos son dioses ídolos, eran mujeres prostitutas que también agarran fama de la ciudad de Babilonia. Toda esa zona fue una putrefacción totalmente en contra de lo que Dios estaba buscando después del diluvio. Por eso tuvo que despertar a Tera y a Abraham y llamarlo para empezar una nación dedicado a seguir a Dios y ser la familia donde ha de nacer Jesucristo. Dios estaba preparando un linaje también para Jesucristo. Bueno, no voy a quedar aquí. Vamos uno más. Y dice que me paré sobre la mar y vi las 7 cabezas. Mire, Miqueas 5 y 6. Miqueas es el último, es un libro de los profetas menores. Mire lo que dice Miqueas en capítulo 5, versículos 5 y 6. Y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniera contra nuestra tierra, y yo hollare nuestros confines. Yo creo que si puede cambiar la mentalidad, su forma de pensar, no es el Papa lo que va a ser el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, sino va a ser un hombre de esa zona, cerca de Antioquía, de que era en la frontera allá en Turquía, en el extremo oriente del país, más o menos de esa zona o un poquito más hacia Nínive, que es un poquito más al oriente. Van a fundar una nación, van a levantar, van a ser guerreros yihadistas para atacar y destruir a Israel. Apocalipsis capítulo 17, los versículos 12 a 14. Mire, porque está hablando de esa bestia que hemos visto. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Estamos hablando de eso va a suceder. Eh, esos 10 cuernos va a ser durante la tribulación. Es el ejército que va a atacar a Israel. Es, son 10, de verdad, 10 naciones más el imperio del anticristo que llega a ser como la cabeza de ese junto que van a atacar. Mucha gente dice que para tener un ejército, hemos escuchado del ejército de 200 millones de soldados. Mire, si uno junta 10 naciones árabes con todos sus ejércitos y lo juntan, es posible que alcanzan los 200 millones de soldados para atacar a Israel. Entonces, esos son 10 reyes durante la tribulación, la última parte. Ellos dicen que tienen diademas, que tienen coronas en su cabeza. Eso es lo que representa en el versículo 1 esa bestia. El versículo 2 dice que era semejante a un leopardo. El leopardo, bueno, la boca del león, ¿verdad? Bueno, el leopardo fue Grecia. El anterior, sus pies como de oso. Mire, Juan está mirando esa bestia desde el futuro, después de haber caído. No nombra de verdad a Roma, no lo nombra, pero da los animales de los imperios que vinieron durante el tiempo de Daniel. Entonces, ya Leopardo fue Grecia, antes de Grecia fue Medo-Persa, antes de Medo-Persa fue Babilonia. Entonces Juan está mirando hacia atrás. Yo creo que el problema de interpretar el libro de Apocalipsis no es tan difícil, pero tiene que eh, trabajar, tiene que buscar en el Antiguo Testamento las referencias a esos animales y las cosas para entender lo que está sucediendo. Entonces, el orden al revés, porque Juan está mirando hacia atrás. Y el dragón le da su poder. Vimos al dragón que tuvo el poder de luchar contra Dios en el cielo, llevó una tercera parte de las estrellas, ya está tirado a la tierra. Los moradores de la tierra, que no son creyentes, son los que viven en la tierra y no son ciudadanos del cielo durante ese tiempo, que van a estar también en su imperio. En versículo 3, perdón, 3, vi una de las cabezas como herida de muerte. Yo te dije, yo creo que eso representa la nación de Asiria, pero dice que la herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Para nosotros, si levanta Asiria de nuevo, para los gentiles, para los cristianos y quizás para los judíos no sería nada, pero para los árabes sí será, porque era una de las naciones más em, fuertes tratando de atacar y destruir a Israel. Entonces ellos sí van a gozar. Dice que en Apocalipsis 13:4 adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahora, vuelvo a repetir que la bestia es la nación, pero también representado por un hombre, su líder. Como los otros son cuernos grandes que tienen sus coronas, ese va a ser lo que llaman el cuerno pequeño que habla, convence y engaña al mundo. Ya se acabó mi tiempo. Espero que entiende lo que estoy tratando de mostrarle. Ese capítulo 13 nos muestra una bestia. Esa bestia es el último imperio que va a estar aquí en la tierra durante la tribulación, especialmente en la segunda parte,
con el anhelo de destruir totalmente y acabar con todos los judíos, los descendientes de Abraham, una vez para siempre. Cuando va a Jerusalén el anticristo, va a atacar a los dos testigos que están protegiendo la plaza y el templo donde están haciendo sus sacrificios. En ese momento, Dios permite que los dos testigos mueren. El anticristo llama a todo el mundo a una fiesta. El tercer día, Dios le pone vida en los cuerpos de los dos testigos, se van a ser levantados y van a ascender al cielo delante de todo el mundo. Me imagino que CNN y todos los noticieros van a estar allí filmando y todo el mundo literalmente va a poder verlo. Cuando, cuando eso está sucediendo en el medio de la tribulación, va a haber también un gran terremoto en Jerusalén. Dice que la tercera parte de la ciudad va a estar destruido y 7,000 personas van a perder sus vidas. Israel va a despertar, van a reconocer. Eso es lo que Daniel estaba hablando en su libro. Ellos van a huir de Jerusalén. El anticristo, con la ayuda del diablo o de Satanás, va a tratar de atacarlos y destruirlos antes de llegar a un refugio. Pero Dios interviene, dice que lleva al pueblo sobre las alas de águilas. Es el mismo término que usó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Va a llevarlo a un refugio, puede ser Petra o puede ser otro sitio donde Dios va a sostenerlos. Petra, no hay agua, no hay comida, pero Dios tiene su maná y tiene su agua, tiene su forma. Él puede mantener su pueblo. Entonces el anticristo va a decir, ay, no puedo con ellos, entonces voy a volver a atacar a todos los demás, los hijos de Israel que están todavía en la tierra. Y vuelve con el deseo de acabar con todos los judíos fuera de ese lugar, pensando que, bueno, él va a buscar una forma de entrar en el refugio y destruir a todos, una vez para siempre. Y cuando aparece esa bestia, está hablando del componente del ejército del anticristo que va a ser el último imperio que va a atacar a Israel. Por eso le digo, son todos los países árabes alrededor de Israel, creo yo, y van a juntar. Va a ser difícil, pero algo tiene que suceder para unir a los árabes, porque una de las cosas que Dios le dijo a, yo creo que fue a Ismael o Esaú, que es un burro de hombre que siempre está peleando con su hermano, que ellos todos quieren el primer lugar, entonces pelean entre sí aún en la batalla para ganar el estatus. Entonces eso hasta el momento ha ayudado a Israel poder vencer a sus enemigos. Pero cuando llega el anticristo van a unirlos todos, todos van a seguirle a él y viene a atacar a Israel. Bueno, ya no voy a seguir más. Eso es lo más claro que puedo hacerlo. Si tiene preguntas, por favor, envíe las preguntas específicas y puedo volver a repetirlo o tratar de explicarlo con la ayuda de Edmundo también. Gracias, Mundo.